Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que cada que subamos un video le llegue a usted, para que esté conectado con el contenido de este canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a continuar estudiando acerca de las normas cristianas. Tuvimos un tema acerca de la comida, la bebida, el verdadero ayuno. Y hoy vamos a tener acerca de seguimos con la indumentaria del cristiano o la cristiana. Y antes de comenzar este tema, como siempre tenemos la costumbre, los invito a que tengamos una palabra y oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, esperando que seas tú, oh Padre y Rey celestial, desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, donde estás tú oficiando en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y a todos los lugares donde va a ser visto y oído este video, para que tomes corazón y mente y cerebro de todos y cada uno de los que vamos a ver y oír este video, de manera, Padre misericordioso, de que tu palabra haga el efecto que debe de hacer en todos y cada uno de nosotros, de manera de que podamos ser edificados para el reino de los cielos. Pedimos pues, Padre misericordioso, que nos bendigas en esta hora y nos des el Espíritu Santo y nos ilumines con el Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra. Pedimos también perdón por nuestros pecados y faltas, y si un perjuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, tú lo desarraigues para que la palabra haga el efecto que debe de hacer, de transformación en nuestras vidas, de reavivamiento y reforma. Porque todo esto te lo pedimos, no hallando méritos en nosotros, pero siendo méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Como venimos estudiando el mensaje del tercer ángel, un mensaje bastante espacioso, o sea, tiene mucho que cortar el mensaje del tercer ángel. Como iglesia adventista nosotros tenemos un mensaje muy amplio, y este mensaje del tercer ángel tiene que ser predicado antes de que venga Cristo, y debe de ser dado también con las normas cristianas. Por ejemplo, como le digo, el comer, el beber, el vestir apropiado está de acuerdo con las normas cristianas, y es un mensaje que se debe dar con el mensaje del tercer ángel, porque todo esto tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, que, como les digo, muchas veces en la iglesia se ha olvidado de predicar, pero que este canal Adventista Sana Doctrina lo está predicando. Y como lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, o sea, a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Miren lo que está diciendo. O sea, el camino ancho lo encuentra todo el mundo. Por eso este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Pero para ir al cielo, aunque muchas religiones, y hoy en día la iglesia adventista se le ha unido a ese mensaje, a los ecuménicos, o ahí el mensaje evangélico, donde le predican a usted: venga Cristo y se le acaban los problemas, y venga Cristo y será salvo, y solamente por gracia y sin hacer nada. Ese mensaje también se le ha pegado a la iglesia adventista del séptimo día, no reconociendo que Dios nos ha dado un mensaje para darlo para este tiempo. Y así creen que en la iglesia adventista también que van a ser salvos. Pero la palabra de Dios es muy clara. El camino, dice, porque estrecha es la puerta, el versículo 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Porque, como les digo, en la iglesia hay 23 millones de adventistas en este momento, que debieran de haber mucho más. Pero de esos 23 millones de adventistas, verdaderamente no todos viven la palabra del Señor. Es un pequeño remanente. ¿Por qué? Porque el pequeño remanente sí quiere dejarse entrar por la ¿qué? Por la puerta estrecha. Por la puerta que va hacia la vida. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, o este servidor comenzó a estudiar la palabra, vi que sí había límites y que sí había que obedecer muchas cosas. Y que hay que obedecer muchas cosas y tener una obediencia perfecta hacia Dios en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta. Y la palabra de Dios dice que muchas cosas sucedieron al pueblo de Israel de antaño para que nosotros, que hemos alcanzado los últimos tiempos, no hagamos cosas como las que ellos hicieron. Entonces, la palabra de Dios nos habla, y hoy vamos a tratarles el tema de las joyas, si un cristiano puede usar joyas o maquillaje o tatuajes, o el pelo, cómo debe ser el pelo de un cristiano o de una cristiana, los motilados. Entonces vamos a comenzar con las joyas. Por ejemplo, en Samuel 16, 7, primero de Samuel 16, 7, nos dice de la siguiente manera. Primero de Samuel 16, versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este texto lo sacan muchas personas para decir que Dios no se preocupa por lo que vistamos, por lo que comamos, por lo que vivamos o cómo estemos, o cómo debe ser nuestra conducta. Que Dios no mira eso, que Dios mira el corazón. Y que por lo tanto, si una persona, un hombre, una mujer usa piercings, joyas y todas esas cosas, que a Dios no le importa eso. Pues vamos a hacerle la pregunta a la palabra de Dios, a ver si Dios le agradan estas cosas. Por ejemplo, tenemos a un hombre en Génesis capítulo 4, 19, donde habla de un hombre llamado Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. O sea, el hombre que llegó a ser bígamo fue Lamec, y fue el hombre que corrompió el matrimonio y consiguió 2 mujeres. Pero lo que vamos a concentrarnos un poco es en los nombres de las mujeres de Lamec. Los nombres de las mujeres de Lamec. Y entonces vemos acerca de una mujer, un nombre de las mujeres de Lamec. La una se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Y Sila es un nombre el nombre Sila nos habla de lo siguiente. El nombre de Sila, el nombre de Sil. O vamos a hablar de la Ada para joyas. Entonces vemos que Ada quiere decir adorno. ¿Quiere decir qué? Adorno. Y el adorno es cosa u objeto que sirve para embellecer o resaltar el atractivo de una persona o espacio. Entonces vemos que las joyas resaltan. Entonces, si se las ponen en el cuello, pues le resalta el ¿qué? El cuello, una cadena de oro. Si se la ponen en las orejas, pues le resalta el punto de las orejas. Si se lo ponen en los ojos, le resalta el punto. O sea, usted se pone un piercing
le resalta, o se pone un arito, o se pone una letra, o se hace, entonces le resalta. Entonces vemos que ese es el nombre de Hada. Hada significa adorno, que es una cosa que, u objeto que sirve para resaltar la belleza o el atractivo de un espacio o una persona. Entonces las personas usan ¿qué? Joyas. Pues una persona que no es cristiana, pero una persona que es cristiana no debiera usar esto. Mas sin embargo, este servidor, este instrumento humano, le ha tocado ver mujeres en la iglesia con joyas. Entonces por eso es importante estudiar esto. Entonces, ¿quién era Ada? Una de las mujeres de quién? De Lamec. Y esta es la descendencia de quién? De Caín, del maligno, del hijo del maligno. Y vamos a seguir haciéndole pregunta a la palabra de Dios. A ver, ¿qué más nos dice? En Génesis, capítulo 35, 1 al 5, nos dice de la siguiente manera. En Génesis 35, 1 al 5, nos dice de la siguiente manera. Génesis 35, 1 al 5 dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Mire que es un dios ajeno que había en poder de ellos. Vamos a mirar y vamos a enumerar unos dioses ajenos. Los zarcillos que estaban en sus orejas, o sea, los aretas. Eso es un dios ¿qué? Ajeno, dice la palabra del Señor. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Esto sucedió porque Jacob había salido de Labán, se había ido, pero en el camino se ubicaron en cierto lugar y un hombre abusó de su hermana. Y estos hombres, pues, al ver que habían abusado de su hermana, el otro pues se enamoró de la hermana y vino y pidió la mano de la hermana, ya después de haber abusado de ella, y que se casara con ella. Y ellos le dijeron que para poderse casar tenía que circuncidarse. Ellos se circuncidaron los 3 días, estaban en el dolor más tremendo, y 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, fueron y mataron a todos los varones de esa ciudad. Y tomaron a su hermana y la trajeron. Entonces Jacob tuvo miedo y dijo, ahora se van a venir todas esas personas y van a venir y van a acabar con mi parentela que es pequeña. Eran sus 12 hijos y él. Entonces entonces él oró a Dios y Dios le dijo, suba ¿a dónde? A Betel, donde yo me le aparecí. Y quítese en todos sus dioses ajenos, para que yo los libre. O sea que Dios comenzó a transformar a las mujeres de los hijos a sus mujeres y todo, y que quitaron todos esos esos zarcillos, esos aretas, esos collares, todas esas cosas de dónde. Y eso lo cataloga la palabra de Dios como dioses ajenos. Y Dios le dijo, quítenselo, dígale que se los quiten. Entonces vemos el desagrado de Dios para estas cosas. O sea, Dios es claro en su palabra, no podemos quitarle ni ponerle, estamos dándole la interpretación. A Dios le encanta o le gusta que las mujeres o los hombres usen piercings, joyas o estas cosas. Pues aquí vemos que no, porque Dios le dijo que se los quitaran esos dioses ajenos. Y la palabra de Dios dice, el primer mandamiento de la ley de Dios es no tener dioses ajenos, y eso es un dios ajeno. Y hoy en día hay personas, he conversado con mujeres que me dicen que para ellas no usar aretas es como andar sin nada,
que para ellos es más importante las aretas que Dios y que no se las quitan. Y muchas personas de esas las bautizan en la iglesia sin hacerles verdaderamente entender que esto no se debe de hacer, que porque Dios las va a transformar después. No, la palabra de Dios dice que muchas cosas hay que cortar con ellas antes del bautismo. Y por eso hoy en día la iglesia está así, porque como ponen a personas, cuando las bautizan, las ponen de diaconisa, las ponen de esto y lo otro, de maestras de niños, imagínense, y con aretas, enseñándole a un niño. Entonces, dice que el que es maestro o el que está al frente de un cargo, entonces ese es un ejemplo a seguir, según la vida espiritual. Y que como una niña viendo a su maestra con aretas y pintada hasta los ojos, que ahorita vamos a hablar de maquillaje. Entonces, ¿cómo va a ser un ejemplo para la niña? O que la vea con cadenas, o que la vea por ahí mal parqueada. Y ahí está la maestra de niños, o esta es la maestra mía. Entonces vemos claramente que las cosas hay que hablarlas como son. Y la palabra de Dios nos habla de esto. O sea, este incidente le ocurrió ¿a quién? A Jacob. Y le dijo, quítese en sus dioses ajenos. Vamos a seguir mirando en la palabra de Dios. Entonces, se quitaron de sus orejas sus zarcillos. Vamos a ver Éxodo 32, 1 y 2. Éxodo 32, 1 y 2 nos habla de un relato cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿De quién? De Egipto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelo. ¿Y qué hizo Aarón con esos zarcillos que se apartaron ellos de la oreja? De sus colgados collares que tenían en sus cuellos, y de sus piercings y de todas las cosas que tenían esta gente. Se los quitaron de encima de ellos y se lo entregaron. ¿Y qué hicieron con eso? Un becerro de oro. ¿Lo hizo quién? Aarón. Porque ellos querían que tuvieran un Dios y lo hicieron de todos sus sacerdotes. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, despojaron a los egipcios y le quitaron todo el oro que tenían, toda la plata y el bronce, todo eso lo quitaron y se cargaron con eso y se lo trajeron. ¿Y ellos qué hicieron? Se lo pusieron en sus orejas. Y entonces, y en sus cuellos y todo eso, todas estas joyas se las pusieron ¿quién? ¿El pueblo de quién? De Israel. Y entonces, cuando ya Moisés tuvo 40 días y 40 noches en el monte, dijeron, no, ya Moisés se desapareció, los dejó solos. Ahora vamos a hacer un becerro, y lo hicieron. Cuando Moisés bajó del monte, quebró las tablas y murió ese becerro de oro y se lo hizo tomar al pueblo de Israel de aquel entonces. Y ahí hubo una matanza, porque los que estaban con Jehová se hicieron al lado de Moisés, y los que estaban en la cuestión esa, bailando y danzándole al becerro de oro, entonces los que estaban al lado de Dios, al lado de Moisés, mataron a todos y cada uno de esos que estaban bailándole a quién, al becerro. Los mataron a puro filo de cuchillo y de espada. Así fue que murieron esa gente en ese entonces, porque Dios no está de acuerdo con el qué, con el pecado. Y así se desarreglaba el pecado en el Antiguo Testamento. El mismo hombre cortaba con el pecado para que los otros vieran que eso era qué, eso no estaba bien. Vemos que se quitaron los zarcillos para hacer un becerro de qué, de oro. Vamos a mirar qué nos dice eso 33 de la siguiente manera. Jehová, ¿quién? Jehová 3.1, 33.1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Ya Dios estaba enojado con este pueblo. Y le dijo, y el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciéndole a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al leveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino.
Vamos a ver por qué era pueblo de dura cerviz, este pueblo, el pueblo de Israel, de antaño, dice. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. La palabra atavíos. ¿Qué quiere decir la palabra atavíos? Joyas. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos, o sea, de sus joyas, desde el monte de Oreb. La palabra atavío quiere decir joyas. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, se vistieron de luto y nadie volvió a ponerse sus adornos. La palabra adorno de Sila, que quiere decir joyas. ¿Cómo? Joyas. Algo que sirve para adornar un objeto o una ¿qué? O una persona. Hay mujeres o personas que se adornan de joyas que parecen un arbolito, esos que ponen en Navidad, que tampoco eso es símbolo de Tamuz, pero aquí se ponen y se adornan por toda parte, brazaletas, y eso y andan, y eso mejor dicho, y eso les suena todas esas aretas grandes y todos esos adultos que ponen un topito. Bueno, entonces vemos claramente que todo esto no le agrada a quién. A Dios, ahí lo está diciendo. La palabra de Dios está diciendo eso. Y dice, vistieron de luto y nadie volvió a ponerse sus adornos, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los israelitas que son un pueblo terco, si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Dile que se quiten sus joyas, esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Oreb, los israelitas no volvieron a ponerse en sus joyas. Ay, sí, dijeron, no, la cosa está seria. Y la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 10, nos dice de la siguiente manera, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mas estas cosas sucedieron, versículo 6, como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, en 1 Corintios capítulo 10 nos cuenta la historia de Israel y todo lo que pasó. Y Dios está diciendo que a nosotros, o sea, el pueblo de Israel de antaño, Dios le dijo que se quitaran de sus orejas esos arcillos, esas joyas, porque si no podía consumirlos. O sea que a Dios no le agrada las joyas, mi querido hermano o hermana de la iglesia adventista del séptimo día. Y tú, familiar o amigo que me escuchas, que vas a ver este video, a Dios no le agrada esto. Por eso cuando una persona es cristiana, se quita todas esas cosas, porque sabe que a Dios no le agrada. Y nosotros ya no vamos a entrar a la Canaán terrenal. Nosotros vamos a entrar a la Canaán celestial. Y si nosotros, pues muchas personas tal vez entrarían con esas cosas a la Canaán terrenal, pero tenían una oportunidad de repetir. Si nosotros vamos en este desierto y no dejamos estas joyas antes de que aparezca Cristo, a mí muchos me han dicho, yo no creo que Cristo me vaya a desaparecer por esto, no me vaya a dar el reino de los cielos. Mire lo que está diciendo, o le dijo al pueblo de Israel, y está diciendo que esto le sucedieron a ellos como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea que eso es malo. Entonces, la palabra de Dios se estudia y se debe estudiar bien. Entonces, cuando usted quiera pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día, entonces ya usted ha oído este video, entonces ya quítese eso, porque a Dios no le agrada. A mí me encantaban las cadenas
de oro, me encantaban los anillos, me encantaba todo. Lo único que no hice fue que yo nunca me rompí las orejas, porque eso nunca me pareció a mí bien, de que un hombre se pusiera aretas o se pusiera topitos. A mí eso nunca me pareció bien eso. Ni piercing, ni de esas cosas. A mí yo eso no. Pero los anillos y las cadenas y los relojes de oro, aunque un reloj lo puede utilizar, pero a mí me encantaba todas esas cosas de oro y así. Y aunque no sean de oro, hoy en día puede ser de fantasía. A Dios no le agrada eso. Puede ser de fantasía, puede ser de oro, puede ser lo que sea. Entonces vemos claramente que el Señor nos está diciendo que a Él no le ¿qué? No le agradan esas joyas. Y le dijo al pueblo de Israel, quítate eso para que yo pueda ir contigo. O sea que para Dios andar con usted, mi querida amiga hermana de la iglesia, y amigo o hermano o persona de la iglesia que todavía usa topitos o aritas o todas las cosas, porque también los hombres hoy en día se usan eso, y los piercings y todo eso. Entonces quítese en esas cosas. Y Dios les perdona, porque es que Dios perdona todo pecado. Eso sí, olvídese pues. Dios es un Dios de misericordia y amor. Todo lo perdona, todo. Pero eso sí, tenemos que quitarnos esas cosas. Miremos lo que sigue diciendo en 35, 20 y 22. 35, 20 y 22 nos dice de la siguiente manera. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, arcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todo presentaban ofrenda de oro delante de Jehová. Y pues ya no lo podemos poner esto. Y Dios pidió una ofrenda, porque también esto tenía su propósito de Dios. Despojar al pueblo de Egipto era para hacer un santuario y hacerlo de oro. Entonces ese oro lo fundieron, hicieron el santuario, el arca del pacto cubierta de oro, muchas cosas de oro que hicieron en el santuario en el tiempo de Moisés. Entonces yo dije, no, ya no podemos vestir esto, entonces no podemos poner esto. Entonces, estos adornos, esto que nos adorna nuestro cuerpo, nuestras orejas, entonces se lo llevaron y hicieron el ¿qué? El santuario. Desde el monte Oreb, el pueblo de Israel no se volvió a poner más esas cosas. Hoy, cuando escuches este video, no te vuelvas a colocar eso, querida hermana de la iglesia adventista del séptimo día, porque he visto las hermanas y le he hablado y se me enojan. Que yo no creo, hermano, lo que pasa es que usted es un extremista, usted es un fanático, usted lo es esto y esto. Usted lo que pasa es que usted no sabe nada de la palabra de Dios. Sé más yo, porque yo sé que Dios es amor. Y si yo me coloco la areta o me coloco el piercing o me coloco, no me va a castigar Dios. Dios no me va a castigar por eso. Está diciendo que sí. Por eso Dios dice que entremos por el camino estrecho. Y que Dios sí mira cómo nuestra conducta. Dios sí mira. Y por eso, al mirar nuestra conducta, nos dice cómo debemos de qué, de vivir. No es que no, que Dios no se preocupa por eso. No, mi querido amigo y hermano, sí se preocupa. Dios se preocupa por esas cosas. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, nos habla de lo siguiente. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, con Pedro, el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:3. Mire lo que nos dice. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El atavío de una mujer cristiana o de un hombre cristiano no debe tener esto. Ninguna joya. Que topito, los hombres con topitos y que con piercings, con todas las cosas. Eso no es hermano. O es una hermanita. Aretas, nada, joyas de ninguna especie. Como digo, un reloj, pues hay personas que lo ponen. Yo no utilizo un reloj, porque ya ahora como el celular viene con reloj, pues ¿para qué más reloj que el que tiene el celular? Listo, ya, pare de contar. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de estas cosas. ¿A Dios le agradan las joyas? No. Dios dice que esos son dioses ajenos. Y que Dios le dijo al pueblo de Israel en el desierto, quítese en eso para poder seguir con ustedes. Y no, yo no puedo seguir con ustedes, porque usted es un pueblo de dura cerviz. Hoy en día el pueblo de Israel espiritual es un pueblo de dura cerviz, aún de otras denominaciones,
andan con sus aretas y andan de todas maneras por ahí predicando el evangelio y que son testigos de Dios. Entonces, pero a Dios no le agrada. Si usted, hermana, que me escucha, o persona de otras denominaciones, o de la Iglesia Católica Romana, Dios dice, no te pongas esas aretas, no te pongas joyas, no te pongas piercings, que a mí no me agradan esas cosas. Dice pues Dios, no, a mí pues, yo como hombre, pues, ¿qué? No, yo estoy presentando un mensaje que es de la palabra de Dios. Eso lo estoy dando a conocer, lo estoy dando a conocer a través de la palabra, que el Espíritu Santo me inquieta a que yo predique esto. Este es el camino estrecho. Entonces, por muchas personas cuando llegan a este camino estrecho, entonces dicen, no, tanta cosa para uno seguir eso, no, que eso es imposible, porque para ellos eso es un Dios ¿qué? Ajeno. Eso es un Dios ¿qué? Ajeno. Y quieren que no, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces vamos a mirar qué nos dice Testimonios para la Iglesia, página 180. Página 180, Testimonios para los ministros, acerca del anillo matrimonial. Algunos se han preocupado con respecto al uso del anillo de compromiso y les parece que las esposas de nuestros ministros debieran amoldarse a esa costumbre. Todo eso es innecesario. Tengan las esposas de los ministros el eslabón de oro que vincula su alma con Jesucristo. Un carácter puro y santo es el verdadero amor, la mansedumbre y la piedad, que son los frutos producidos por el árbol cristiano, y su influencia estará segura en cualquier parte. El hecho de que provoca observaciones el no cumplir con la costumbre no es suficiente motivo para adoptarla. Los norteamericanos pueden hacer comprender su situación declarando sencillamente que en su país la costumbre no se considera obligatoria. No necesitamos llevar el símbolo porque no somos infieles a nuestros votos matrimoniales. El hecho de llevar un anillo no probaría nuestra fidelidad al respecto. Me preocupa profundamente este proceso semejante a la levadura que parece sentirse entre nosotros y que tiene a conformarnos con las costumbres y modas. No debiera gastarse un centavo en un anillo de oro para testificar que somos casados. Si los países donde la costumbre impera no nos sentimos obligados a condenar, dice muy claramente. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está diciendo aquí que aún el anillo matrimonial no lo debemos de usar. Por ejemplo, aquí en Colombia a nadie obligan a que tenga que tener un anillo. En Estados Unidos tampoco. Hay países que obligan a que las personas tengan el anillo. Ya ellos tendrán que ver, ¿cierto? Pero ya hoy en día ya eso pues casi no es costumbre ni obligatorio en ningún país. Entonces, aún para uno ser casado, para uno tener un anillo, para decir que porque tiene el anillo ya es casado, ¿cuántas personas se quitan el anillo para ir a prostituirse? O a mancillar su matrimonio, tanto hombres como mujeres. Entonces la palabra de Dios es muy clara. O sea, no tenemos necesidad ni de usar el anillo matrimonial. Eso es un símbolo que no es necesario porque mostramos la fidelidad es no por el anillo, sino verdaderamente. ¿Usted es casado? Sí, yo soy casado. Que vea que esto, no, yo no fornico ni adultero. Yo soy una persona que soy de Dios y respeto a mi esposa o la esposa. Yo soy de Dios y respeto a mi esposo. Listo, ya, no se acabó. Entonces no debemos de usar, ¿qué? Joyas. Ninguna especie de joyas, ni piercing, ni nada. Dios está desagrado con eso, lo acabamos de leer en las Santas Escrituras. Los maquillajes. Vamos a mirar qué nos habla de los maquillajes. Esto nos habla acerca del nombre de una de las mujeres de Lamec. En el capítulo 4, versículo 19 dice, Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Entonces, Ada o Sila es un nombre que dice de la siguiente manera, este nombre significa sombra.
añade una pizca de misterio y fantasía, y es una elección entrañable para tu mini yo. O sea, Sila quiere decir sombra. ¿Quiere decir qué? Sombra, sombra. Entonces vamos a mirar, dice, sombra. Dice, cosmético que se aplica en los párpados y debajo de las cejas para darle tonalidad y luz a los ojos. Ese era el nombre de Sila. Usaba maquillaje en los ojos. Y dice muy claramente, y debajo de las cejas. O sea, en esta parte acá. Se pintaba, se adornaba bien. Porque hay algo que cuando Dios, el diluvio dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Yo decía, pero ¿qué le vieron pues los hijos de Dios a las mujeres? Claro, les vieron las joyas, porque eso no la ponían las hijas de Dios no, las hijas de Sed, la descendencia de Sed, no se ponían joyas, ni se pintaban. Pero las hijas de Caín sí se pintaban y se ponían joyas. Entonces, ¿quiénes son hoy en día las hijas de Caín? Del maligno. Y vamos a mirar también a otra mujer que se pintaba, que vendría de esta misma descendencia de ¿quién? De Caín, pero ya con la descendencia de Cam. ¿De quién? De Cam. Del hijo que fue maldecido por Noé porque hizo algo con él cuando estaba desnudo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. Porque muchas personas dicen que fue que lo vio desnudo, así vio. Pero eruditos dicen de que fue que Cam violó a su ¿qué? A su padre, a Noé, dicen los eruditos. Y la desnudez también tiene que ver con descubrir la desnudez de una persona para tener relaciones sexuales. Eso lo podemos encontrar en Levíticos capítulo 18. Que eso no lo vamos a profundizar ahora porque estamos en el estudio acerca del maquillaje. Si a Dios le agrada, ¿qué? El maquillaje. Entonces venimos que esto viene ¿de quién? De la descendencia ¿de quién? De Caín y de una mujer que se llamaba Sila. ¿Se llamaba qué? Sila. Y que eso quiere decir sombra. ¿Quiere decir qué? Sombra. Sombra. Que es cosmético que se aplica en los párpados y debajo de las cejas para darle tonalidad y luz a los ojos. Eso fue lo que le vieron los hijos de Dios a las hijas de lo que? De Caín. Entonces, a las hijas de los hombres, porque los hombres o las hijas de los hombres es determinada las hijas de Caín. Y los hijos de Dios son la descendencia de Seth. Que también después vamos a profundizar en otros temas acerca de esto, es importante. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice eso. Ahora nos dice también en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, algo. Miremos lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos dice de la siguiente manera. 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vamos a mirar quién era Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Y mire lo que hizo Jezabel, porque esto lo está en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Segundo de Reyes 9:30. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Segundo de Reyes 9:30. Y vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos. ¿Viene de la descendencia de Caín? Claro, por la descendencia de ¿quién? De Cam. Y dice,
se pintó los ¿qué? Los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. El pueblo de Israel, Jezabel es la mujer de Acab. Acab tuvo un hijo con Jezabel, el cual Jehú lo mató. Y mató también a muchos de la descendencia de ¿quién? De Acab, el rey Acab. Entonces, esta mujer, Jezabel, para poder impresionar a Jehú como la reina, porque ella era la reina de Israel, o sea, en el sentido gubernamental, era la mujer del rey, Acab. Entonces se asomó por una ventana. ¿Y cómo se asomó? Pintada. O sea, la pintura hace resaltar como la belleza. Hay personas que no les luce mucho la pintura, pero hay personas que sí les luce la pintura. Y entonces vemos que Jezabel, para poder atraer a los hombres, ¿qué hacía? Se pintaba. Hoy las mujeres quieren verse más bonitas, más hermosas, ¿con qué? Con su maquillaje. Entonces vemos que a Dios no le agrada ¿qué? Estas cosas. Miremos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Jeremías capítulo 4, versículo 30. Jeremías capítulo 4, versículo 30 nos dice de la siguiente manera. Y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, o sea, los ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes. O sea, las mujeres se vestían de esta manera porque, como vemos desde el Génesis, dice que los hombres, los hijos de Dios, vieron las mujeres atractivas por la pintura y por las joyas. Entonces hoy en día también las personas, las mujeres se gustan mucho eso en la pintura y las joyas para atraer a quienes, a los hombres. Es que esto viene desde el Génesis. Simplemente que hay que darle la interpretación correcta y hay que hablar de esto. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero claro, como hoy en día lo que buscan los pastores y la Iglesia Adventista del Séptimo Día es clientela, como lo he dicho muchas veces, no, este canal adventista está buscando almas para el reino de los cielos. Por el camino aquí es estrecho. Y el camino de la Iglesia Adventista debiera ser estrecho como lo estamos presentando, porque esto es mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y es mensaje del tercer ángel. A mí no me interesa el dinero de nadie porque yo no predico por dinero. A mí no me pagan nada, ni en este canal ni en ninguna parte. A mí no me dan un peso. Yo predico este mensaje porque me llegó a mi corazón, a mi vida, y le dije, Señor, voy a predicar este mensaje para tu gloria y tu honra, para que tú ganes almas para el reino de los cielos. Porque a mí no me interesa ni dinero tuyo ni de nadie. A mí no me pagan ni en este canal, porque mucha gente dice que a uno le pagan, a mí no me dan un peso. Ni cobro en este canal, ni tampoco me dan en ninguna parte nada. Entonces, mi querido amigo y hermano, yo predico el mensaje por amor a la causa de Dios, porque Cristo murió por tu vida, Cristo murió por la mía, y esto es así. Entonces, estamos predicando el mensaje para que tú y yo podamos, ¿qué? Vivir una vida cristiana. Esto es un cristiano o una cristiana. No se pinta ni se pone, ¿qué? Joyas. Porque, como dice, hay un dicho que dice, muy antioqueño, que lo dicen, lo decían anteriormente. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. O sea, si usted, mujer o hombre, se maquilla para verse bonito o bonita, esto no. Y esto lo utilizaban mucho, era para pescar a los hombres. ¿Para pescar a los qué? A los hombres, las mujeres. Porque aquí está diciendo muy claramente, te menospreciarán tus amantes. Porque la mujer debe tener un solo marido y el hombre debe tener una sola mujer. Eso lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces, la palabra de Dios en Isaías capítulo 3, 16. Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 3, versículo 16, que lo está diciendo la palabra del Señor. Por eso, esto te lo estoy mostrando es más con la palabra de ¿quién? De Dios. Isaías capítulo 3,
versículo 16 dice: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, o sea, pintados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. O sea, las hijas de Sión son las hijas de Jerusalén, de la Jerusalén de arriba, que dicen que van para arriba y dicen que van para el cielo y siguen con esa ¿qué? Cosas. Para el cielo no van. Las personas que se ponen joyas y se pintan no van para el cielo. Mi querida amiga y hermana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O mujer de pastor que se pinta. O hija de pastor que se pinta. O hija de anciano o mujer de anciano que se pinta. Para el cielo no van. Porque si Dios está diciendo que en el pueblo de Egipto lo sacó y le dijo, quítese todas esas cosas. Y para poder ir con ellos, para nosotros que estamos ahora, que hemos alcanzado los últimos tiempos, también es para nosotros este mensaje que vamos para Canaán celestial. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es clara. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, de la redencilla, de las lunetas, los collares de los pendientes, los brazaletes, las confías, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Hay mucha gente que dice, no, es que yo únicamente me hago un medio tocadito. Todo eso, las pinturas, hay que desecharlas. Ezequiel capítulo 23, 40. Miremos lo que nos dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 23, versículo 40. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esto. 23, 40 de Ezequiel. Es que la palabra es muy clara. La palabra de Dios es muy clara. Dice, además enviaron por los hombres que viniesen de lejos, a los cuales habían sido enviados mensajeros, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste incienso y mi aceite. Vemos claramente que aquí está hablando de esta mujer Jezabel y de las mujeres que siempre utilizaban todo esto, se pintaban, en las mujeres se pintaban y todas estas cosas, y puntaban pintura y joyas y todas estas cosas. ¿Para qué? Para atraer a quienes, a los amantes. Eso nos dice la palabra del Señor, claramente. Y que Jezabel era una de esas que se pintaba y venía de la descendencia de Cam, que es de la descendencia que prosiguió la descendencia de Caín. Cam prosiguió la descendencia de Caín, de los hijos del maligno. Entonces las mujeres que se pintan están procediendo de Caín, de Cam, de Jezabel, de estas personas, de estas mujeres rebeldes. Y los hombres, pues de acá, ¿cierto? Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es muy clara. Miremos lo que nos sigue diciendo en el versículo 43. Versículo 43 dice, y dije respeto de la envejecida en adulterios, todavía cometerás fornicaciones con ella y ella con ellos. ¿Debido a qué? A las pinturas. Esto también es fornicación. O sea, esto es un Dios ajeno que se pone entre una mujer y Dios, o un hombre y Dios, con piercings y con todas estas cosas. Miremos lo que sigue diciendo Levítico 48-49 de Ezequiel, 48 y 49. Y haré cesar la lujuria de la tierra y escarmentarán todas las mujeres. Oiga, todas las que hay. Las mujeres, y no harán según vuestras perversidades, y sobre vosotros pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabéis que yo soy Jehová el Señor. ¿Y de qué? Idolatría. O sea que las pinturas, las joyas son idolatría. Lo mismo que los ¿qué? Que los tatuajes. ¿Los qué? Los tatuajes. Esto está en Levíticos capítulo 19, 28. Levíticos 19, 28 nos habla de la siguiente manera. Levíticos capítulo 19, versículo 28. Dice, no os hagáis incisiones por muerto, ni tatuajes. Yo soy el Señor. No te hagáis ¿qué? Incisiones por muerto
ni tatuajes. Yo soy el Señor, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en la Biblia y en la palabra, atavíos se refiere al conjunto de prendas de vestir y adornos que se usan para arreglarse. Eso es lo que está hablando de eso, claramente. No hay que, ay, no, que es que mire, que aquí está diciendo esto, que te adornes con el interno interior, y que yo no sé qué, y que prendas muy costosas. Bueno, pero aquí está hablando claramente de eso, mi querido amigo y hermano. A Dios no le agrada las joyas, ni los maquillajes, ni los tatuajes. Muchas personas dicen, ay, entonces yo soy tatuado, entonces como se puso el tatuaje, también se lo puede borrar. Hoy en día están borrando los tatuajes. A mí me han dicho, ay, hermano, pero eso dicen que es muy doloroso. Entonces, ¿cómo cuando te lo estaba haciendo no te daba dolor? Entonces, ahora resiste el dolor para que te quites el tatuaje. Porque la palabra de Dios muy clara dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios hay que darla tal como debe ser, como está escrita. Y que Dios prohíbe, claro, Dios tiene límites. Y que Dios vengan a mí y serán salvos, claro. Y vengan como están, con tatuajes, pintadas. Pero cuando se van a bautizar, quítese en la pintura, quítese en las tatuajes y quítese en todas esas cosas. Y Dios los va a recibir. Y ustedes van a verdaderamente a amar a Dios porque están obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice sobre los motilados y los peinados ostentosos. Primera de Corintios, capítulo 11, 14 y 16. Vamos a mirar qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 11, 14 y el 16. Primera de Corintios, capítulo 11. Once, 14 al 16 dice de la siguiente manera. 11. La naturaleza misma no enseña que al varón les es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo dice que la mujer debe de ser de cabello largo y el hombre debe de ser de cabello corto. El que tenga cabello, ya a mí se me acabó. Pero el que tenga cabello, entonces debe de ¿qué? De no dejárselo crecer largo. Hay veces que dicen, si Jesucristo lo hacen de pelo largo y hasta aquí y todo eso, pero es que Jesucristo nadie lo ha visto, ni nadie lo ha dicho que tiene el cabello largo. El hombro es esta parte acá, hombro y combro, o esta parte acá, pero no es hasta acá. El pelo no, de Jesús no es así de esa manera, como lo pintan los hombres. Porque la palabra de Dios aquí me está diciendo que a los hombres les es honroso dejarse crecer el cabello. Hay dos hombres únicamente que dice la Biblia que se dejaron crecer el cabello y era por voto nazareo. Jesús no vino a cumplir ningún voto nazareo porque Jesús no fue nazareo. Jesús nació en Nazaret y fue llamado nazareno, pero no vino a cumplir voto nazareo, porque él fue a cumplir el plan de salvación. Y aquellos que fueron así, como fue Samuel y Sansón, tenían que cumplir un voto nazareo. Y no les pasó navaja, pero vemos que a Sansón le mocharon las guedejas y se le perdió la fuerza. Luego le creció el pelo y volvió y tuvo fuerza. La fuerza la tenía pues simbólicamente en el pelo, pero era Jesús o era Dios el que le daba la fuerza. Y Samuel, de resto en la Biblia no habla más de ningún hombre peludo. Y dice la palabra de Dios que aquí, que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Hay hombres que cuando uno llega a una terminal de pronto a comprar un pasaje, como nos pasó a nosotros, llegamos a una terminal a comprar un pasaje y le dijimos a un amigo, comprar los pasajes. Y entonces llegó y fue a comprar los pasajes. Y entonces le tocó al hombre, a un hombre con el pelo largo, no sabía que era un hombre. Pero le dijo, señorita, me hace el favor y me da 3 tiquetes. Y cuando volteó, un hombre barbado y todo eso, dijo, ay, señor, discúlpeme, como yo lo vi con el pelo largo, pensé que era una mujer. Por eso dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, porque por detrás parece una mujer. Y a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, pero si se lo corta, por detrás parece un hombre.
así claramente la palabra de Dios. O sea, las mujeres adventistas o las mujeres que quieren verdaderamente ser del pueblo de Dios, si tienen el cabello corto, dejen dejárselo crecer. Y el hombre que es de cabello largo, moches ese cabello, porque a Dios no le ¿qué? No le agrada. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Y que si alguno quiere contender por eso, que nosotros no tenemos la costumbre, ni la iglesia es de Dios. O sea, nosotros lo que tenemos que presentar es un mensaje. Ah, que no, que yo no me corto el cabello. No, se lo corte. Ah, que no, que yo no me quito las joyas. No, se las quite. Ah, que no, que yo no dejo de pintarme. No, se deje de pintar. Pero a Dios no le agrada. Ah, que no, que yo no me dejo crecer el cabello, que porque, uy, qué calor. Entonces las otras que tienen el pelo largo, ¿qué? Tienen que resistirse en el calor. Por eso en la palabra de Dios hay condiciones. Ese que le predica a usted, mi querido amigo y hermano, que venga Cristo y se salva como está, como es, y que no te necesita cambiar nada, te está predicando una falsa doctrina, te está predicando un falso evangelio, porque eso no es el evangelio de Dios. Dios te dice que debes de reformarte, de reavivarte y reformarte, debes vivir una vida reformada, debes vivir una vida de transformación al llegar a Cristo. Tu mal carácter debe de ser cambiado. Y esto tiene que ver con el mal carácter de las personas. Porque cuando uno no recibe el mensaje, es una persona de mal carácter. Y cuando uno no obedece al mensaje. Porque hay personas que dicen que porque una persona habla duro o que porque una persona tal cosa, entonces es de mal carácter. No, el de mal carácter es que no obedece al evangelio. Esto es evangelio. ¿Y esto es de qué? De salvación. Dice la profeta, dice, la luz que Dios ha dado sobre la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Amén, gloria a Dios. ¿Es para la qué? Para la salvación. Esto es evangelio de salvación, hermanos. En el comer, en el beber y en el vestir, que vamos a tratar el tema del vestir. Porque esto es parte del vestido, o sea, de las aretas y de los maquillajes y el pelo y todo esto. Y entonces unas personas llegan y se hacen un motilado como los egipcios. Muchas cosas. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de todo esto, mi querido amigo y hermano. O hay hombres que se pintan así como los egipcios. También. O las egipcias, las mujeres. Dice la palabra de Dios que eso no se debe de hacer. Dios no quiere personas así. Entonces la palabra de Dios dice que Dios quiere que usted y yo, que Dios mira lo que mira mira el hombre, que Dios mira en el corazón. Vamos a mirar qué es lo que Dios mira en el corazón. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 y 33. Jeremías 31 y 33. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 31, 31 y 33. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley y en su mente la escribiré y en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 16 nos dice de la siguiente manera. Vamos a buscar Hebreos capítulo 8 y enseguida vamos al 10. Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 10 nos dice de la siguiente manera. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, lo mismo que dice en Jeremías, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Jehová. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí ¿qué? Por pueblo. Entonces, ¿dónde es que Dios está mirando el corazón? ¿Y qué es lo que Dios mira en el corazón? Las leyes, las normas y los estatutos.
si están escritos en nuestro corazón. Si Dios, por eso dice que nosotros lo que somos por dentro, lo somos por fuera. Si usted y yo tenemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces vamos a ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor. Por eso Dios no mira lo que mira el hombre, sino lo que está dentro del corazón. Entonces, porque sí conoce el verdadero corazón. Y nosotros vemos los actos y las acciones de quién, de las personas. Entonces miremos lo que dice Hebreos 10:16, dice de la siguiente manera. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Entonces, si tú eres una hija de Dios, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si tú eres un hijo de Dios, entonces no te vas a dejar crecer el pelo, ni te lo vas a pintar. Otro dato importante acerca de la pintura. ¿Acerca de la qué? De la pintura. O sea, muchas personas nosotros no debemos de tomarnos el café, porque el café es dañino. Ya lo hemos estudiado, es un narcótico. Y además, el café fue hecho para pintar. Mire, sí se puede utilizar café para pintar. Es una técnica que se puede con café molido o soluble y que puede ser similar a la acuarela. Para pintar con café se necesita café molido o soluble, agua caliente, pinceles de 2 o cuadrillas, papel para acuarela o acrílico. Para preparar la pintura se debe disolver el café en agua hasta obtener un líquido espeso y oscuro. El café fue creado, es una semilla que fue hecha para embellecer las paredes de tu hogar, para las tintas para lo que se hacen las tintas de lapicero, para las tintes de ropa, para la imprenta y cómo se hacen las cosas de lo que llamamos nosotros dinero. Para todo esto se hizo el café, para pintar el aerosol y todo eso, para hacer todas estas pinturas. Porque por eso es dañino que el café. Y hay personas que se lo echan ¿en dónde? En el cabello. Hay mujeres que se pintan el pelo. Y eso tampoco debe de ser. Dice la palabra de Dios que una persona no puede hacer, dice Mateo capítulo 5, versículo 36. Miremos lo que nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 36. Mateo 5, 36. De cierto te digo que no saldrá de allí, de 36. Es Mateo 25, 36. Dice de la siguiente manera. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto del mal procede. Entonces vemos, dice que ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo ¿qué? Cabello. O sea, nadie puede hacer un pelo negro o blanco. Pero ¿sabe quién los puede hacer hasta amarillos, rojos y de todos los colores? Haciendo esto. Y muchas mujeres se pintan el cabello. Esto es desagradable delante de quién, de Dios. O hombres se pintan el cabello para no ser canosos, para no verse viejos y se pintan la cabeza. Se están echando ese tinto ¿en dónde? En la cabeza. A Dios no le agrada esto, mi querido amigo y hermano. Y tú que no has entrado a la iglesia, oyes este mensaje. Entonces algún día quieres venir a la iglesia. Si te pintas el cabello, si te tienes el cabello largo como hombre, o si una mujer tiene el cabello corto, déjeselo crecer. Si está canosa, déjese canoso, déjese canosa. No se pongan a pintarse. A Dios le desagrada. No se pinten los ojos, no se pinten la cara. Esto antes les mancha la piel porque el café es tinta y esa tinta les queda en sus cachetes, en su cara. Y entonces eso es lo que produce manchas en la cara. Y al tomarlo, también todo eso, porque el hígado, el páncreas, todo esto hace una cuestión en el organismo para sangre y todo eso se riega por donde y va a todas las cosas de nuestro cuestión sanguínea y todos los poritos y todas estas cosas. Entonces eso mancha la ¿qué? La piel. Las que usan acuarelas y todas esas cosas para pintarse. Entonces, mi querido amigo y hermano, este es el mensaje
de la iglesia adventista del séptimo día. Pero en la iglesia, las mujeres de los pastores y las mujeres de los ancianos y las hijas de los pastores y todas, la mayoría, se pintan esa cara. Entonces, pues no les gusta que les prediquemos este mensaje, pero este mensaje hay que darlo. Y si no se da, entonces, a veces decimos, ay, oremos por el reavivamiento y por el derramamiento del Espíritu Santo. Puede que sí esté derramando en personas, pero no creamos hermanos o amigos o pastores o líderes de iglesia, ancianos o mujeres de pastores o mujeres de ancianos que son que líderes se paran a todas pintadas, que se va a derramar el Espíritu Santo sobre ustedes y son desobedientes. La palabra de Dios en Hechos 5:32 nos dice de la siguiente manera. Hechos 5:31 y 32 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Aquí no se predica evangelio de hombres, se predica la palabra de Dios. 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oiga, no a los desobedientes, a los que le obedecen. Si usted y yo, querido amigo y hermano de la iglesia adventista del séptimo día, le predicamos esto a las mujeres, pero hoy en día no predican esto, y entonces algunos se levanta predicando esto, y como la mujer del pastor se pinta el pelo y se pinta todo. Entonces, y la mujer del anciano dice, no, pongamos a predicar a ese hermano Rafael, que nos echa la clientela y enseguida van a hablar mal de nosotros. Porque mire que yo me pinto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Y después lleguen me digan a mí, ¿y usted por qué se pinta? Por eso hoy en día no se predica el mensaje en la iglesia. Porque las mujeres se pintan el pelo, se hacen de todo y son líderes de iglesia. Y les ofende cuando se les predica este mensaje. Este es un mensaje durito, pero es que así es, lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Si yo no predico palabra mía, predico palabra de Dios. Así que mi querido y amigo y hermano, si te ha gustado este tema, ojalá te guste, ojalá te llegue, porque es para salvación. Ahí dice la palabra del Señor. Mi querido hermano y hermana, para que te reformes, para que te revives y te reformes y verdaderamente seas una hija de Dios o un hijo de Dios. Si quieres ir a la Canaán celestial, debes de dejar todo esto, cortar con esto. Verdaderamente, si quieres ir al reino de los cielos. Si no quieres ir al reino de los cielos, haga lo que usted quiera. Pero los que nos estamos preparando para el reino de los cielos tenemos que dejar todo esto. Así que, mi querido amigo y hermano, comparte este tema. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Este es mensaje del tercer ángel. Que Dios te bendiga. Y vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este tema. Mensaje de salvación. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos con este mensaje maravilloso que tú nos has enviado y le estás enviando a las personas a través de este canal, Adventista Sana Doctrina, para pedirte, Señor, que tú hagas esta obra, de que este evangelio sea llevado por medio de este canal a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que tú, Padre misericordioso, hables a cada corazón, a cada mente y a cada ser humano que escuche este canal. A cada hombre y cada mujer de la iglesia adventista y de los que no son de la iglesia adventista, porque este mensaje es para todos si queremos verdaderamente ir y prepararnos para el reino de los cielos. Como lo he dicho, le he preguntado a muchos, ¿quieren ir al reino de los cielos? Y dicen que sí, pero tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados para ir al reino de los cielos. Y tenemos que recibir el Espíritu Santo, pero tú dices en tu palabra que le das el Espíritu Santo a los que obedecen. Señor, ojalá nosotros estemos obedeciendo y verdaderamente seamos ejemplo para todos y cada uno de los que quieren ir al reino de los cielos. Que la iglesia adventista que tú le diste este mensaje de la norma cristiana, lo comencemos a predicar en la iglesia y lo demos a conocer. Y que los pastores que predican deben de predicar este mensaje tal como debe ser y como lo dice la palabra del Señor. Te pedimos, Señor, que obres en ellos y obres en los líderes de iglesia para que verdaderamente este mensaje se dé. Gracias por tu grande amor y misericordia y te pedimos perdón por nuestra negligencia en la iglesia y por el pecado de no predicar el mensaje, porque lo pedimos y lo agradecemos, no hallando méritos en nosotros, pero sí los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.